Cuando Leonel Fernández ganó las elecciones presidenciales en el 1996, alguien explicó su triunfo diciendo que él mismo se debió a que estaba en el lugar correcto y en el momento correcto. Y algo parecido a eso fue lo que ocurrió con uno de los personajes del pasaje que vamos a estudiar hoy. Esa persona estaba en el lugar y el momento correctos, pero también estaba ante la persona correcta. Así que con eso en mente, les invito a ir a Lucas 13 y vamos a leer en primer lugar los versículos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aunque Lucas no nos dice ni cuándo ni dónde ocurrió este evento, por el contexto sabemos que se encontraba en algún lugar de una región llamada Perea, que se encuentra al norte del territorio de Israel, al otro lado del río Jordán, y que se encaminaba a Jerusalén ya para padecer y ser martirizado. Y en su travesía entró en alguna aldea o ciudad y en el día de reposo se congregó en la sinagoga de aquel lugar y allí enseñaba la palabra de Dios. Ahora bien, toda esta información que se nos brinda en el versículo 10 nos dice que algo va a suceder en lo inmediato. Pues todas las veces que en los evangelios se describe cualquier situación del Señor en el día de reposo, está ligada a una controversia. Algo iba a suceder. Los fariseos habían tornado el día de reposo en una carga pesada para el pueblo. Y en lugar de ser un día de gozo, de alegría en el Señor, era un día sumamente pesado y tenso, donde cada paso que cualquier judío piadoso daba, primero tenía que ser cotejado con el criterio que los fariseos tenían al respecto. Habían llenado ese día de reglamentos no bíblicos. Y yo no voy a abundar en eso, se ha hablado mucho desde este mismo púlpito sobre eso, pero al menos quiero señalar algo que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 12. Allí se habla de una extraña medida de distancia que los fariseos habían establecido, camino de un día de reposo. Yo conocía el metro, el centímetro, la milla, pero yo no conocía camino de un día de reposo. Eso es una medida novedosa. Eso significaba que en un día de reposo una persona no podía caminar más de 3 kilómetros ida y vuelta. Si caminaba más de esa distancia, eso era trabajo y por ende pecado, era condenable. Y este era el tipo de regulaciones que los fariseos habían establecido en lo relativo al día del Señor. Pero cuando vemos al Señor actuar en ese día, nos damos cuenta que era un tiempo en el cual Dios esperaba, Dios quería que reinara la gracia, la misericordia y la bondad. De manera que entonces en el versículo 11 Lucas describe una situación, una escena que resultó idónea para que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios en Jesucristo fueran manifestadas. Jesús volvió a enseñar el verdadero sentido del día de reposo y volvió a mostrar que era un día para dar felicidad, para sanar y para salvar. Lucas nos dice que el Señor estaba predicando el evangelio, pero a diferencia de otras ocasiones, Él no centró su atención en el mensaje del Señor, en el mensaje que estaba siendo proclamado. Y es ahí donde entra en juego el tema de este sermón.
Él centró su atención en la actuación de Jesús en favor de una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 largos años y no había manera alguna en que ella pudiera enderezarse completamente. Así que en esta ocasión el Señor nos va a mostrar la otra cara del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que tiene que ser proclamado. Y es ahí donde entra en juego la predicación de la palabra, que como nosotros muy bien sabemos es el medio que Dios ha escogido por excelencia para salvación de los pecadores. Pero el Evangelio también es un mensaje que tiene que ser mostrado y modelado. Y es ahí donde entra en juego la misericordia. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, en Mateo capítulo 10, versículo 5, Él les dice, yendo, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos tenían que proclamar el mensaje del advenimiento del reino de Dios, pero no debían quedarse ahí. El versículo 8 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De manera que el Evangelio es predicación y misericordia. Predicación y misericordia. Así que habiendo establecido nuestro enfoque sobre este pasaje, yo quiero que nos centremos por un momento en el personaje que es objeto de la misericordia del Señor. Dice Lucas que había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. No es difícil, hermanos, imaginar la incomodidad, el dolor y el aspecto chocante y algo desagradable que producía su encorvamiento. No es difícil imaginar que ella no era el tipo de persona con el que tú y yo a lo mejor quisiéramos pasar tiempo. Yo recuerdo haber visto una persona así, completamente doblada, casi en ángulo recto. Y es algo desagradable, algo desagradable. Pero en adición a eso, no creo que sería descabellado pensar que ella tenía responsabilidades en su casa. De manera que al llegar el sábado, eso tampoco es difícil imaginarlo, ella debía estar bien cansada y adolorida. Y tampoco hay que ser muy inteligente para saber que ella tenía muy buenas razones ese día por la mañana para quedarse en su casa y conectarse a la página de la sinagoga y ver el culto por internet. No hay que tener una imaginación muy prolífica. Sin embargo, a pesar de eso, esta mujer mostró que era deleitosa la comunión con el pueblo de Dios. Y que Dios era digno de ser adorado, que su palabra era vida y medicina para sus huesos. Y se sobrepuso a su triste condición, a su dolor físico, para buscar refrigerio para su alma a causa del azote de Satanás en su cuerpo. Ahora, lo que ella nunca imaginó esa mañana, cuando se preparaba para acudir a la sinagoga, era que Dios mismo en persona iba a estar allí. Y que toda su situación iba a cambiar de una manera drástica. Ella no pensó que Dios mismo iba a estar allí en la sinagoga donde ella iba. Jamás pensó que esa mañana ella sería objeto de la misericordia, el poder y la gracia de Dios, y que sería libertada de su azote de una manera maravillosa y sorprendente, y que su dolor y sufrimiento serían transformados en gozo y adoración. Ella no pensó eso. Ella acudió a la sinagoga esa mañana encorvada, adolorida, cansada, azotada por el diablo, pero al salir de allí se fue sanada, liberada del influjo satánico, llena de gozo y bendecida por Dios. Como de seguro saldremos nosotros de aquí por su gracia. Veamos la descripción que nos hace Lucas
en el momento en que Jesús fue movido a misericordia. Dice el texto que él la vio. Por eso es que hay que estar aquí. Como decimos en buen dominicano, hay que estar donde el capitán nos vea. Él la vio, eso fue lo primero que él hizo. Él la vio encorvada, quizás con el rostro crispado por el dolor, y su corazón fue enternecido, al punto que detuvo su enseñanza, detuvo la predicación del evangelio del reino para atender la necesidad de ella. Luego la llamó junto a sí, cerca de él, al alcance de su mano. Y a mí no se me hace difícil escucharle decir tiernamente: acércate, hija mía. Acércate, hija mía. Qué glorioso, hermanos. Qué grande misericordia. El Dios infinitamente santo, poniendo sus ojos y tocando a una mujer pecadora y llamándola junto a sí. Hermanos, eso es algo extraordinario. Parece insignificante y común, pero no lo es. Nosotros debemos ver lo que los judíos no vieron. Aquel que es muy limpio de ojos para ver el mal, se vistió de toda humildad y misericordia para habitar en medio del pecado y de pecadores, sin lesionar su santidad, solo para hacernos bien. Solo para hacernos bien. Él no se contaminó con el pecado de ella, pero ella fue bendecida por la santa humildad y misericordia de Él, igual que tú y que yo. Y Él le dijo: eres libre de tu enfermedad. Wow. Qué gloriosas palabras escuchó esa mujer. Nadie más en el mundo podía decirle tales palabras. Y lo imposible ocurrió. Lo imposible ocurrió. A plena vista de toda la congregación, esta mujer que antes no se podía enderezar, ahora estaba derecha delante de toda la congregación y glorificando a Dios. Lo que no era posible para el hombre fue posible por el toque de la mano de nuestro Señor. Y este es el propósito de toda la obra de Jesús, que el Padre sea glorificado, y es el propósito nuestro también. Pablo nos enseña en ese famoso pasaje de 1 Corintios 10:31, que ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de nuestro Dios. Si Dios no es glorificado en lo que hacemos, vano es. Vano es. Podemos hacer misericordia, pero si no es para la gloria de Dios, o si Dios no es glorificado en lo que hacemos, no nos sirve de nada. Él tiene que ser exaltado y glorificado. Ahora bien, ante un despliegue tan asombroso del poder, la gracia y la misericordia de Dios, uno esperaría que un desborde de alegría y de celebración en toda la asamblea, y que ante una sugerencia del principal de la sinagoga, toda la asamblea se levantara y alabara a Dios con cánticos de gozo y celebración por su misericordia. Pero ¿fue eso lo que sucedió? No, no fue eso lo que sucedió. ¿Y saben por qué no sucedió? Porque de la misma manera que muchos no entienden ni celebran el mensaje del evangelio predicado, tampoco entienden el mensaje modelado por la misericordia. Muchos son insensibles. Vean el versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. La palabra indignado
describe un estado tal que la persona se siente agraviada, herida y profundamente ofendida. Eso produjo en el principal de la sinagoga la misericordia de Dios. Yo creo que este hombre debió conocer muy bien a esa mujer. Y es muy probable que hasta en algún momento haya orado por ella. Pero fue tanta su indignación que él no pudo escuchar el poderoso mensaje de la misericordia de Dios y su poder, y que su corazón se alegrara y se gozara. Él no pudo escuchar eso. Él debió gozarse con ella, pero prefirió indignarse. Él debió glorificar a Dios, pero prefirió añadir más pecado a su corazón, rechazando la obra de Dios. Él prefirió ser un hipócrita a convertirse en un verdadero adorador. Él prefirió seguir encorvado a causa del yugo de Satanás y de su religión hipócrita, a ser libertado por la gracia de Cristo. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Qué palabras más disparatosas. Y esas palabras provocaron la inmediata reacción de nuestro Señor Jesús. Versículo 15. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Noten que el Señor no le respondió únicamente al principal de la sinagoga, sino que Él incluyó a todos los que estaban allí que pensaban igual que Él. Por eso su respuesta fue en tercera persona del plural. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? En la concepción farisaica del día de reposo, desatar el buey o el asno era ya un trabajo. Llevarlo a la fuente de agua era otro trabajo. Regresarlo al pesebre era otro trabajo. Volverlo a atar era otro trabajo. ¿Cuánto trabajo? Hasta sudaron. El Señor lo único que hizo fue tocarla. Con razón les llamó hipócritas. Hipócritas. Y lo que en realidad Él les dijo fue algo como esto: ¿en verdad ustedes piensan que se debe permitir que Satanás mantenga esclavizada a esta mujer un segundo más solo porque es el día de reposo? No es el día de reposo el día cuando más que nunca nosotros debemos esforzarnos en destruir las obras del diablo y hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo más detrás del lenguaje retórico de nuestro Señor. La razón que estaba detrás de desatar el buey o el asno y llevarlo a beber, ¿saben qué? No era otra cosa que la misericordia. No hacerlo era un acto de crueldad. Pasa también hoy día con las vacas lecheras. Aquellos hermanos que viven en campos y que tienen animales como vacas que deben ser ordeñadas. Porque no hacerlo es un acto de crueldad. Sus ubres pueden experimentar dolor y hay hasta una enfermedad que no recuerdo el nombre ahora, que puede provocar en ellas el no ordeñarlas un día. Entonces estos hermanos tienen que ir y ordeñar sus vacas. No hacerlo es un acto de crueldad. Y lo que el Señor les recrimina es que lo que ellos hacían con los animales es lo que Dios esperaría que nosotros hagamos con personas hechas a su imagen y semejanza. Tú puedes tener misericordia de un buey o de un asno, pero no lo puedes tener de esta hija de Abraham, que es hecha a mi imagen y semejanza. Tú puedes llorar porque mataron un gorila en un zoológico. Tú puedes lamentar porque Cecil, el famoso león de Zimbabue,
Hubo un despiadado que lo mató para tener un trofeo de caza. ¿Y cuántas más lágrimas no deberíamos nosotros derramar? ¿Y cuánto más lamentos no deberíamos tomar por millones de niños que son abortados? Este es un mundo hipócrita. Este es un mundo hipócrita. Esta hija de Abraham tenía que ser objeto de una misericordia mayor que la que le brindamos a un buey o a un asno. Modelamos el carácter de Dios cuando hacemos misericordia. Pecamos contra Dios cuando no hacemos misericordia a quien es debido y tenemos el poder para hacerla. Sed misericordiosos, así como de la misma manera que vuestro Padre es misericordioso. Jesús mostró el verdadero carácter de su Padre Celestial al hacer misericordia a esta mujer. Y eso produjo dos reacciones. Versículo 17. Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban. Pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vergüenza y gozo ante el mismo hecho, ante la misericordia de Dios. El argumento de Jesús había sido tan aplastante y su reprensión tan efectiva que todos sus adversarios fueron silenciados y avergonzados. ¿Cuánto quisiera ver eso al día de hoy? La característica de muchos de los adversarios de Cristo al día de hoy no es vergüenza, sino descaro. Descaro y desafío. Hoy para muchos el pecado es motivo de orgullo. De orgullo. Ahora bien, si el Evangelio expone tu pecado y produce en ti vergüenza, pero esa vergüenza no te lleva al arrepentimiento, no te sirve de nada. Esta mañana fuimos confrontados con los ídolos del corazón. Y yo creo que de una manera u otra, todos los corazones de todos nosotros fueron estremecidos. Pero si el mensaje lo único que produjo en nuestros corazones fue estremecimiento y no nos llevó al arrepentimiento, no nos sirvió de nada. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no pueden hacer más nada de ahí. Lo único que hacen es temblar, pero no tienen la gracia dada por Dios para proceder al arrepentimiento. Entonces tenemos que dar un paso más. Dar un paso más. Pero el mensaje del Evangelio también expresado por medio de la misericordia produce gozo, también vemos en el texto. Produce gozo. La mujer sanada y el pueblo se regocijaron por todas las obras gloriosas que estaba haciendo Jesús, porque el efecto inmediato de la misericordia cuando produce salvación es gozo y regocijo en la presencia de Dios, tanto en el cielo como en la tierra también. ¿O no hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente? ¿Y saben qué, hermanos? A veces alguien se nos acerca y nos dice, me convertí. Ay, qué bueno. En el cielo están dando fanfarria, tocando percusión, trompetas. Y nosotros, ay, qué bueno. Y por dentro pensamos, hay que esperar a ver si da fruto. ¿Qué dicotomía? Alégrate y déjale los frutos a Dios. Él mostrará si tu alegría fue verdadera. Pero mientras tanto hay un alma que está diciendo, yo me convertí, Cristo me salvó. Debiéramos celebrar. ¿Saben que a algunos de ustedes les gusta aplaudir? Yo creo que nosotros debiéramos traer esas cosas aquí, decir, fulanito dijo que se convirtió y por lo menos eso, por lo menos eso. Finalmente,
el Señor expone dos parábolas cuyo significado es muy probable que su audiencia no entendiera. Pero yo espero que ustedes sí. Versículo 18. Entonces decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto. Y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. No debemos pensar que no hay conexión entre la sección anterior y estas dos ilustraciones que el Señor está trayendo aquí, porque de cierto la hay. Y yo espero, por la gracia de Dios, poderles mostrar esa conexión. En este pasaje Jesús estaba enseñando la palabra, como ya bien dice el versículo 10. Pero no es la predicación de esa palabra lo que el Lucas destaca, sino más bien el poder y la misericordia del Señor ante la miseria humana a causa del pecado. Así que al traer esta ilustración, la misma que él también presenta en Mateo 13, pero en otro sentido, Jesús quiere enfatizar el efecto del evangelio en el corazón de pecadores desde la perspectiva de la misericordia. Ahora, yo también quiero traer el énfasis de Mateo 13. En Mateo 13, cuando el Señor usa esas dos mismas parábolas, casi con las mismas palabras, el énfasis está en la predicación. Es por eso que allí en Mateo 13, en 2 ocasiones, Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y es por eso que cuando explica la parábola del sembrador, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pasa algo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Es indudable que el énfasis es la predicación. Así que el Señor usa las dos mismas parábolas para enfatizar dos aspectos distintos del evangelio: la predicación y la misericordia. La predicación y la misericordia. Y esto lo vemos ejemplificado una y otra vez. Recuerdan que citamos hace un rato Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. El Señor les dice, prediquen el evangelio. Digan que el reino de Dios se ha acercado. Proclamen eso, pero también sanen, liberen. Y cuando vamos al libro de los Hechos, vemos eso una y otra vez. Vemos a Pedro en Hechos capítulo 3 sanando un cojo e inmediatamente trayendo la predicación del evangelio. Misericordia y evangelio y predicación. Y es lo mismo que los apóstoles les recomiendan a Pablo y a Bernabé en Gálatas capítulo 2 versículos 7 al 9. Sí, prediquen el mismo evangelio que nosotros le predicamos a los de la circuncisión, predíquenselo a ustedes al de la incircuncisión. Pero no se olviden de los pobres. Proclamación y misericordia. Predicación y misericordia. Así que el Señor nos está diciendo aquí estos dos componentes del evangelio que parecen tan diminutos como un grano de mostaza y un poquito de levadura, por el poder de Dios crecerán hasta transformar el corazón de individuos y de la sociedad. Y nosotros sabemos por la historia que en pocos siglos el evangelio de Jesús crecería hasta abarcar todo el mundo civilizado de entonces. Sería un árbol verdaderamente grande. ¿Qué se espera cuando un hombre toma y echa una semilla en el campo? Se espera que crezca. ¿Qué se espera cuando una mujer toma y esconde
un poco de levadura en 3 medidas de harina, se espera que todo quede leudado. Pues el Evangelio, predicado con poder y modelado con poder también a través de la misericordia, se espera que dé frutos para la gloria de Dios. Frutos para la gloria de Dios. Así que, hermano, proclama el Evangelio, pero hazlo como Jesús enseñó. Predica la palabra y modela la palabra haciendo misericordia, si en verdad tú quieres ser efectivo y ser hallado fiel. De paso, predicar la palabra en sí mismo es un acto de misericordia. Le hacemos misericordia a aquellos que le predicamos la palabra. Una iglesia que predica y no hace misericordia, ¿saben qué? Es como una bala sin pólvora. No hace nada. Yo quisiera traer ahora unas pocas palabras antes de terminar. Como seres humanos, nosotros estamos llenos de toda clase de necesidades. Hay muchos que tienen necesidad de ser escuchados. Necesitan un oído. Hay otros que necesitan ser abrazados. Otros necesitan ser estimados. Otros necesitan ser confrontados con su pecado y amonestados. Otros necesitan ser animados a continuar la carrera. Otros necesitan que oremos por ellos. Otros necesitan que les ayudemos con sus cargas. Todas esas son oportunidades de hacer misericordia. Yo no sé por qué la misericordia siempre se asocia con dinero. No lo entiendo. Unas palabras de aliento dadas en el momento oportuno, eso es misericordia. Ir a la funeraria no es un cumplimiento, aunque muchos van por eso. Es un acto de misericordia. Igual que ir a una clínica u hospital. Todo eso que yo he mencionado son cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, de antemano, para que anduviéramos en ellas. Así que, hermano, abre tus ojos y busca oportunidades de hacer misericordia. No seas pasivo, sino activo. No esperes que la cosa te caiga del cielo. Aquí no se aplica el refrán que si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. No, sal a buscar los clavos si tú eres martillo. Que Dios los ha puesto ahí para que tú los claves. No seas pasivo, sino activo. Que ese sea tu deleite, el hacer misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios se deleita en misericordias. Y nosotros tenemos que imitar el carácter de nuestro Dios y Padre. Hacer misericordia, ¿saben qué? Es una excelente manera de erradicar uno de los ídolos del corazón, el ego. Yo, a mí, a mi parecer, a mi entender, en mi opinión. Hacer misericordia es lo único que nos lleva a pensar en tú y no en yo. Considera a Dios. Considera a Dios. Él es el Padre de misericordias y se define a sí mismo como misericordioso. En su misericordia Él no escatimó a su propio Hijo y nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Toda su creación puso a nuestra disposición, toda su creación, para que nosotros la disfrutemos. Él hace llover sobre buenos y malos, de manera que cuando llueve, hasta los incrédulos deberían experimentar la misericordia de Dios. Considera a Jesús. Él dejó el cielo y atravesó toda la eternidad para venir a hacer toda suerte de misericordias.
Él cruzó un mar embravecido solo porque del otro lado había un endemoniado que necesitaba ser libertado del diablo. Él cruzó expresamente por Samaria en una oportunidad porque él sabía que había una mujer pecadora que necesitaba ser salva. Él se fue a la región de Tiro y de Sidón, fuera de los límites de Israel, solo porque allí había una muchacha endemoniada que él quería libertar. Él escogió pasar por Betesda cuando podía hacerlo por entrar a Jerusalén por otra puerta, por otro lado, solo para sanar a un cojo. Él se acercó a la ciudad de Naín solo para resucitar al hijo de una viuda, al hijo único de una viuda. Él decidió ir al Gólgota solo para salvarte. Él vino a hacer misericordia. A hacer misericordia. Considera al Espíritu Santo. En su misericordia, Él escogió tu cuerpo como templo. Sí, sin forma, fuera de forma. Él escogió tu cuerpo como templo y decidió morar en tu corazón a pesar de saber que allí le esperaba la tristeza por causa del pecado. En su misericordia, Él decidió transformarte de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Ahora considérate a ti mismo. Mira a tu alrededor. Todos los que tú puedes ver a tu alrededor son personas necesitadas. No hay uno solo en este salón que no tenga necesidad de nada. Mientras vivamos en este mundo, o como lo diría Sugel, de este lado del cielo, la necesidad nos acompaña a cada momento. Todos tenemos necesidad. Así que tenemos muchísimas oportunidades de hacer misericordia, de mostrar más bien de imitar el carácter de nuestro Padre Dios. Vuelve y mira. Puedes tomarte la libertad de mirar a tu alrededor. Las oportunidades de hacer misericordia florecen en esta iglesia y alrededor tuyo, dentro y fuera de esta iglesia, como la primavera. Hay mucho. Haz como tu maestro, búscalas y hazlas. No desperdicies ni una sola oportunidad. Sé tú un causante de gozo. Un causante de gozo. Y alguien que provoque que Dios sea glorificado. Y a los que están aquí que no conocen al Señor, que no se han convertido, que no se han arrepentido de sus pecados, que todavía oponen resistencia al Evangelio de Jesús, a ti te digo, no cierres tus ojos, no cierres tus oídos. No dejes de oír la predicación del mensaje, de la palabra, del reino. No cierres tus ojos. Mira a Jesús haciendo misericordia contigo. Si estás aquí es por su misericordia. Si estás recibiendo su palabra es por su misericordia. Y todo cuanto te rodea es un regalo de su gracia, aunque tú no lo aceptes. Así que mi llamado es, ríndete a Él en gratitud. Arrepiéntete y disfrutarás de la más grande de todas las misericordias, la salvación de tu alma.